Capítulo 1. Él asumirá toda la responsabilidad. Las decisiones tienen el poder para resolver un problema o agravarlo. Una de las preguntas que todos deberíamos hacernos es, ¿qué nos lleva a tomar malas decisiones? Existen dos factores que llevan a la humanidad a equivocarse con sus decisiones. Jesús habló de ellos en Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 llamándolos afán y ansiedad. Cuando Jesús menciona estas dos palabras y las une directamente, resalta que una es consecuencia de la otra. El afán es el trabajo solícito, pesado y excesivo en el aspecto corporal y la ansiedad es la inquietud, aflicción y congoja que ataca directamente a la mente. El afán y la ansiedad actúan en el ser humano afectando tanto el cuerpo como la mente, pensamientos. La Escritura declara, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, Proverbios capítulo 23 versículo 7. Esto implica trabajar excesivamente hasta el cansancio corporal todos los días, por el solo hecho de estar preocupados ante la necesidad o si acaso nos llegara a faltar algo. Esta actitud demostraría nuestra falta de fe en el cuidado y el amor paternal de Dios. Si nuestro pensamiento fuera diferente y trabajáramos confiados en la provisión de Dios, sin afanarnos por lo que vendrá, pues cada día trae su afán, nuestra actitud sería totalmente diferente. Nuestra fe descansaría en el cuidado y el amor paternal de Dios. Es cierto que vivimos en una época difícil e insegura, pero no debemos olvidar la providencia de Dios sobre sus hijos. Jesús dijo, «Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe?» Mateo capítulo 6 versículo 30. Hay momentos donde pareciera que nuestras vidas están rendidas a la voluntad de Dios y el afán y la ansiedad no están presentes. Pero si nos detuviéramos por un momento a examinar los resultados que obtuvimos en el transcurso de la vida, nos daríamos cuenta que con frecuencia las decisiones tomadas no fueron las correctas. Podríamos ver que esa vida abundante y llena de bendiciones que muchas veces hemos profesado, está muy lejos de la realidad que vivimos a diario. Debemos tomar la decisión de confiar en la voluntad de Dios, rindiéndonos por completo a sus pies. No hay de qué preocuparnos cuando permitimos que Dios reine en nuestras vidas, porque Él asumirá toda la responsabilidad por aquellos que se rinden a sus pies. Las consecuencias son reveladoras. Las consecuencias son indicadores de nuestra condición. Saber o conocer algo no implica vivir esa realidad. Si podemos detectar que las consecuencias de las decisiones que tomamos no son buenas y dejan mucho que desear o no son lo que esperábamos, indica que hay áreas en nuestra vida que no están del todo bien. La solución es rendirlas ante Dios para dejar de ser vulnerables ante el afán y la ansiedad. Este nivel de desconfianza nos lleva a vivir una vida de frustraciones donde no podemos ver a Dios obrando en nuestra vida por la sencilla razón que no se lo permitimos. Nuestra confianza y dependencia no están depositadas en Él sino en algo más como nuestro trabajo, esfuerzo, capacidades, habilidades, conocimiento, etc. Con esto no digo que cada uno tomemos las responsabilidades que nos competen a la ligera. Por el contrario, debemos ser solícitos en todo. El problema está en que la mayoría de las veces las responsabilidades o los deseos de progresar se tornan en un sentimiento obsesivo. Entonces se produce el uso desmedido del tiempo en el trabajo, en los pensamientos, en lo que estamos realizando y no le damos el lugar a Dios que Él merece en todos nuestros asuntos. Así nos convertimos en personas que llevan todo con su propio esfuerzo. La Escritura dice, «Separados de mí, nada podéis hacer». Juan capítulo 15 versículo 5. En este pasaje Jesús estaba enseñando que Dios es el labrador, Él es la vid y nosotros los pámpanos. El pámpano es una pequeña rama o racimo de uvas que se corta de la vid y una vez separada ya no produce fruto. Así es la persona que deja a Dios a un costado en sus decisiones, dejando de producir fruto por estar separado del dador de la vida. Cuando Dios no es el centro de todas las cosas y es reemplazado por cualquier otra cosa, cada decisión que tomamos dejará un gran vacío y un deseo expectante de prosperidad que no será saciado. Es importante tener presente todos los días de nuestra vida que separados de Él nada podemos hacer. Es muy posible que haya consecuencias difíciles que nos toque vivir después de tomar decisiones de espaldas a Dios, pero es hora de pensar qué tan cerca o lejos de Él viviremos el resto de nuestra vida. Algunos años atrás finalmente entendí que Dios nunca cambia. Es decir, no se aleja de nosotros nos alejamos y apartamos de su lado. Abandonamos a Dios con nuestra indiferencia, nuestra distancia o nuestras decisiones, pero Él es siempre el mismo. Vivir seguros confiando en Él.
La única manera de vivir seguros es confiando en Él. Si hoy podemos elegir servir a Dios comprometidamente y depositar nuestra confianza en Él, deberemos tomar la mejor de las decisiones para despojarnos de toda ansiedad acerca de las cosas necesarias para la vida. Solo de esta manera podremos conocer a Dios como proveedor. Jesús nunca quiso que anduviéramos preocupados por la vida, sintiéndonos acosados y atormentados por la ansiedad que perturba el gozo, la paz del espíritu y el disfrute de las bendiciones recibidas. Él mismo dijo: por tanto, os digo, no os afanéis ansiosamente por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo capítulo 6 versículo 26. Pensar y ocuparse de las responsabilidades de la vida como trabajar para ganarse el sustento o el anhelo de adquirir algún bien material no solo es legítimo, es ordenado por Dios para sus hijos. Si podemos entender que anhelan nuestro bienestar, entonces debemos aprender a confiar en Él porque es la única manera de prosperar en nuestro camino. La actitud correcta que debemos tener frente a Dios se debe basar en acercarnos confiadamente a su presencia. Lo único que nos hará sentir bien y sin necesidad alguna será su presencia. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 8. Dios debe ser nuestra prioridad. Si Dios se transforma en nuestra prioridad, nosotros también seremos la suya. Sin duda alguna a Jesús le pareció muy importante enseñar este tema a sus discípulos y a todos los presentes en aquel momento. Queda claro que no hay nada más importante para Dios que una persona confiada en su providencia que demuestre esa relación con acciones concretas cada día. La mayoría de las personas hoy son muy afectadas por el afán y la ansiedad. Quizá nosotros mismos sin darnos cuenta somos afectados por las presiones que debemos enfrentar a diario. El mundo donde vivimos nos presiona de forma constante. Se nos ordena cuándo comprar, cuándo endeudarnos y durante cuánto tiempo. Hoy en día es muy fácil adquirir lo que sea a través de un crédito o un préstamo personal en cómodas cuotas y sin interés. Conozco personas que planificaron salir a pasear para respirar un poco de aire puro, disfrutando un momento de esparcimiento y tranquilidad. Pero se encontraron con toda clase de avisos publicitarios que los incitaban al consumo compulsivo y terminaron comprando de todo en cómodas cuotas y sin interés. Lo triste de esto es que el sistema del mundo no nos dice cómo salir de las deudas, el estrés y la angustia, no nos provee paz interior y nos carga con el temor de perderlo todo. Por el contrario, solo nos presiona para que tomemos malas decisiones sin darnos la salida. Así empezamos a experimentar inseguridad, temor, falta de paz y angustia desesperante. Pero Dios sí nos provee la salida porque nos enseña a buscar primeramente su reino, su gobierno y señorío solo se pueden manifestar cuando Él manda. ¿Quién tiene el control? Según cómo me conduzca sabré quién tiene el control. Debemos examinarnos para ver las actitudes que tenemos ante Dios, si realmente le permitimos participar en nuestra vida o no. A menudo enfrentamos solos las situaciones que la vida nos depara, sin ver que Dios está verdaderamente interesado en nuestro bienestar. Sin embargo, en ocasiones me tocó ver cómo las personas hacen sus propios planes, al parecer perfectos, luego los ejecutan y por último llaman a Dios para que les dé su bendición. La triste noticia es que Dios no bendice esa clase de planes hechos a la ligera, sin buscar su voluntad o sin su dirección. La manera de conducirnos tiene que estar relacionada directamente con entregarle a Dios el control de todos nuestros asuntos y vivir confiados en Él, dependiendo solo de Él y comprendiendo que sin Él nada podremos hacer. Ya no se hará a nuestra manera, sino como Dios quiera, cuando Él quiera y con lo que Él quiera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. El verbo buscar implica que como creyentes debemos inclinarnos constantemente hacia Dios. Asombrados por quién es Él, llevando a cabo un esfuerzo perseverante y tenaz por vivir en su presencia. La palabra que usa el Nuevo Testamento para definir el reino es basileia, con un sentido restringido y otro más amplio. El primero se refiere al gobierno de un rey en un área específica, así como a un período. El sentido amplio habla de una estructura ideal de orden, gobierno, dominio y señorío, sin apelación necesaria a la geografía o a un tiempo específico. En esta última forma debe comenzar la interpretación de la frase reino de Dios, porque es el dominio real del Creador en la vida interior y exterior del ser humano por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje de Mateo capítulo 6 versículo 33 se hace referencia a los dos objetos de la búsqueda de todo creyente.
Primero, el reino de Dios. Esto significa procurar con fervor que el gobierno y el poder de Dios sean visibles en nuestra vida para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Segundo, su justicia por medio del Espíritu Santo, pues nos ayudará a obedecer los mandamientos de Cristo para permanecer separados de la corriente de este mundo y manifestar su poder a todos. Dios quiere ser nuestro Señor para tener el control de nuestra vida. No veo nada positivo en aquellos que piensan lo contrario, viviendo como si no necesitasen a Dios, dejándolo totalmente al margen y en el último lugar. Hay momentos en los que pareciera que olvidamos lo que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Jesús estaba hablando de un desorden en la esfera divina, donde Dios tiene que estar sentado en el trono de cada corazón y no los bienes materiales. Estaba hablando de un orden divino para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Si Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, la consecuencia será una vida más abundante. Nuestro tesoro más preciado. Nunca posterguemos su presencia, hagamos de ella el tesoro más preciado. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 podemos ver el gran interés que tenía Jesús por enseñar que en el mundo o la sociedad hay una gran preocupación que quiere alojarse en las personas. Donde la prioridad no sea buscar su presencia o confiar y depender de Él, habrá ataques continuos por estar afanados y ansiosos. Debemos dejar en segundo lugar lo material para que no se convierta en el principal objetivo de nuestra atracción. Nos ahorraríamos muchos inconvenientes si decidiéramos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para que Él tenga el control de nuestra vida. El rey David podía reconocer quién era y qué lugar ocupaba a pesar de ser alguien muy importante. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmos capítulo 100 versículo 3. Si por un momento pudiéramos reconocer que solo hay un Creador y nosotros somos su creación, donde Él es Padre y nosotros sus hijos, nos daríamos cuenta que todo lo sabe y nada escapa a su conocimiento. Eso nos permitiría escuchar sus consejos para llevarlos a la práctica y seguro que nos iría bien en todo. Si a Dios le pareció bien hacerlo así y bendecirnos de esta manera, debemos hacer solo lo que Él quiere. Administradores. No somos los dueños, sino los encargados de cuidar lo que es de Él. Debemos recordar siempre que solo somos administradores y no dueños de todo lo que poseemos. El apóstol Pablo les enseñó a los corintios: tengamos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de administrar los asuntos que parecieran ser nuestros aunque no lo son. Me refiero a la buena administración de todo lo que poseemos como la familia, los bienes materiales, el tiempo, los dones espirituales, etc. Porque el dueño es Dios. Lucas capítulo 12 versículos 42 al 46 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Nuestra actitud correcta ante Dios debe ser ocupar el lugar que nos corresponde. Cuando Jesús enseñó esta parábola dejó claro que solo hay un señor o dueño y los demás son siervos que deben asumir su rol con responsabilidad, procurando ser fiel en lo que Dios les entregó. Nuestras decisiones nos llevarán hacia una vida de éxito o al fracaso. Quizá hayamos sentido que fracasamos muchas veces, pero Dios nos invita cada día a tomar la decisión de comenzar de nuevo. Nos advierte que no debemos detenernos en el pasado para lamentarnos por los errores cometidos. Debemos renunciar a ellos con arrepentimiento verdadero y esto nos conducirá a tomar mejores decisiones para que nuestro mañana sea diferente. No se puede volver el tiempo atrás y cambiar las cosas que ya hemos vivido, pero sí podemos tomar en este momento la decisión correcta para que nuestro futuro sea diferente. Lo significativo para nuestra vida no debe ser cuántos años vamos a vivir, ni cuál será nuestra fortuna, si somos altos o bajos, robustos o flacos. El verdadero significado será qué tanto pudimos lograr en nuestros días, si llegamos a cumplir con el propósito de Dios para el cual nacimos o si desempeñamos la función para la que fuimos creados.
No debemos esperar a la vejez para aferrarnos a Dios y vivir según su voluntad. No debemos llegar a los últimos días de nuestra vida en la cama de algún hospital o clínica, con la pregunta constante en nuestra mente. ¿Habré hecho todo lo que debía hacer? ¿O cuántas cosas inconclusas quedaron en mi vida? El éxito de una persona no se mide por su dinero o sus posesiones, sino por lo feliz o dichoso que se sienta en el último momento de su vida. Cuando hizo lo correcto y no dejó cosas inconclusas, con la seguridad de no haberse rendido frente a las dificultades sin cansarse de hacer el bien, cumpliendo el propósito de Dios. Nuestra vida será mucho mejor si aprendemos a confiar en Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Seguir tomando decisiones por nuestra propia cuenta, sin participar a Dios de cada una de ellas, nos llevará hacia el desastre. Es tiempo de depender de Dios, depositando nuestra fe solo en Él y no en nuestras capacidades, fuerzas o intelecto. Si Él ocupa el centro de nuestra vida, comenzaremos a ver resultados que realmente superarán nuestras expectativas. No solo tendremos un conocimiento intelectual de las promesas de Dios, serán visibles en nuestra vida. El afán y la ansiedad se encontrarán tan lejos de nosotros que nunca más tendremos temor frente a la necesidad, pues Dios hará con nosotros más de lo que le pedimos o deseamos en oración. Esta promesa dependerá de cuánto permitamos que la presencia, el poder y la gracia del Espíritu Santo obren en nuestras vidas.